Bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Esta es la serie Él es Dios. Es una serie que estamos desarrollando. Dios ha sido muy bueno en poder conocerle cada día más. Lo invito a que estudien la palabra. Lo invito a que escudriñe también en su casa durante la semana. Tenemos los apuntes, ¿ah? Así que los bosquejos de las predicaciones. Así que usted, si lo desea, se los podemos compartir. Son solo bosquejos, ¿ah? Pueden tener de repente hay palabras mal escritas, algunas cosas que yo escribo ahí, a lo mejor no lo va a entender, pero le puede servir también como referencia para ir repasando las enseñanzas que vamos haciendo. Así que les comparto esto. Estamos en la página ya 166, ¿verdad? De esta serie, Él es Dios. Y damos gracias al Señor porque hemos podido compartir durante el año que pasó y parte de este acerca de conocer a Dios, saber quién es nuestro Señor. Y ha sido maravilloso, ¿verdad? Lo vimos a través de sus atributos, lo vimos a través de la Trinidad y ahora estamos hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Él es Dios, Jesús, ¿verdad? En esta figura estamos profundizando un poquito más. La semana anterior hablamos acerca de la humanidad de Cristo. ¿Qué significa la humanidad de Cristo? Que Jesús era hombre, humano, 100% hombre, 100% Dios, pero nos estamos centrando solamente en la parte humana. La próxima semana hablaremos de la deidad, de la divinidad de Jesús, pero hoy estamos aprendiendo acerca de la humanidad. Hablábamos entonces de la humanidad de Cristo, hablamos acerca de su nacimiento virginal, ¿verdad? El Hijo de Dios naciendo de una mujer virgen, ¿verdad? Nace Jesús y esto demuestra que la salvación solo puede venir ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? El nacimiento virginal hizo posible la unión de la plena deidad, o sea, de la característica de Dios y también la característica humana en una sola persona, en este caso en Jesús. Estoy solamente resumiendo los puntos que vimos la semana pasada. El nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. ¿Hablamos acerca de eso? Bueno, el segundo punto que vimos la semana anterior era acerca de las debilidades y las limitaciones humanas que estaban en Jesús. ¿Habían debilidades o no en Jesús? ¿Humanas? ¿Sí, sí o no? Lo vimos, ¿verdad? Si no lo vio, le recomiendo que lo estudie, porque Jesús tenía un cuerpo humano, 100% hombre. ¿Qué le pasa a un cuerpo humano? Se cansa, tiene hambre, ¿verdad? Todas esas cosas las pudo experimentar también Jesús. Jesús también tenía una mente humana, ¿verdad? Y hablamos acerca de eso. Y también tenía un alma humana con emociones. Veíamos ahí cómo Jesús, por ejemplo, lloró cuando Lázaro muere, ¿verdad? Habían emociones que estaban ahí, ¿verdad? En el temperamento también del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca del punto número 3. Si a usted le gusta anotar, puede anotar ahí acerca del tema de hoy, y es la impecabilidad de Jesús. ¿Sí? ¿Has escuchado la palabra impecable? ¿Sí? ¿Cómo te quedó eso? ¿Te quedó impecable? Bueno, hoy día vamos a hablar de la impecabilidad de Jesús. Vamos a estar ahí atentos. Vamos a leer varios textos bíblicos, así que no sé si vamos a alcanzar a esperar los que los busque, pero van a estar siendo proyectados y luego se los vamos a compartir también por el WhatsApp para que usted los lea, ¿verdad? No para que los borre. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de la impecabilidad de Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones acerca de Jesús que fue plenamente humano, ¿verdad? Encontramos esta afirmación en la Biblia, lo hemos estudiado. Jesús plenamente humano también hace mención importante en relación a su impecabilidad. ¿Qué significa impecabilidad? Una palabra extraña, quizás nunca la usamos. Más simple, significa que no hay pecado en la vida de Jesús. ¿Sí? No hay pecado en la vida de Jesús. Son muchas personas que refutan esta enseñanza de que en Jesús no hay pecado, y ellos lo hacen asegurando que Jesús, al ser un ser humano, estuvo en esta vida en relación a la tentación, pero también cometió pecado. Eso es lo que se enseña, ¿verdad? Principalmente lo asocian a los pecados que tienen que ver con la parte moral.
¿Escuchó por ahí usted esa historia de que Jesús tenía novia? ¿Lo escuchó, no? ¿A quién le pusieron de novia a Jesús? María Magdalena, ¿verdad? Y comienzan a inventarle cosas, ¿verdad? Y no es que el matrimonio sea algo sucio, por lo contrario, es una santa institución, ¿verdad? Pero en el Señor no existe el matrimonio, la Biblia no lo muestra, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier cosa que pueda existir por ahí no tiene sustento. Había una teoría acerca de Jesús con Magdalena y con sus hijos, ¿verdad? Porque se había encontrado una tumba, ¿verdad? Familiar en donde había un tal Jesús con una tal Magdalena que tenía hijos, ¿verdad? Y esta era la base fundamental para poder decir que Jesús tuvo un amorío, un affair, ¿verdad? Con María Magdalena. ¿Qué le parece a usted? ¿Será suficiente eso, no? Fíjese que yo puedo ir al cementerio y puedo encontrar un montón de gente que tenga mi nombre. El nombre de Jesús, Yeshua, ¿verdad? En esos tiempos, era uno de los nombres más comunes. Era como que usted se llamara, no sé qué nombre común hoy día hay, José, Carlos, ¿verdad? Eh, Esos son como nombres que usted va a ver constantemente. Entonces no podemos hacer una doctrina solamente porque se encontró esos indicios. Bueno, y ahí se levantan un montón de otras eh, enseñanzas en relación a esto, ¿verdad? Los amoríos de Jesús, pero que no tienen realmente ningún fundamento bíblico, ¿verdad? Tenemos que ser serios, hermanos. Tenemos que ser serios. Eh, por ahí hay personas que siguen cuestionando cosas bíblicas por el famoso Código de Da Vinci. ¿Has escuchado hablar del Código de Da Vinci? Son así como, el Código de Da Vinci debe ser algo así como... ¿Sabe lo que es el Código de Da Vinci? Es una novela. Es una novela. Usted toma la tapa del Código de Da Vinci, porque ahí hay como profecías y cosas por el estilo, pero si usted toma la tapa, el mismo autor, que es un novelista, ¿sabe lo que es un novelista, no? Que escribe algo que es, inventa una historia, ¿verdad? Él mismo dice que esta es una novela. Y los premios que tiene es en la clasificación de novela. Por lo tanto, en ningún caso no es ni una investigación, no tiene ningún sustento, y tampoco es un texto doctrinal, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas le mencionan el código de Da Vinci por algo que dije y quedan así como, ¿en serio? Me estás haciendo dudar en mi fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que, hermanos, también instruirnos un poquito más, ¿verdad? Cuando alguien venga con otro evangelio, usted ya sabe que eso probablemente, y se lo puedo dar por cierto, que no es, no tiene ningún sustento, ¿verdad? No crea todo lo que por ahí escucha o ve. Entonces, se relaciona, ¿verdad?, a Jesús con estos pecados inmorales y tratan de llevar y manifestar de que Jesús sí tenía pecados. Sostener que Jesús fue pecador como nosotros nos pone a nosotros en un problema con muchas doctrinas, doctrinas bíblicas por lo demás, ¿verdad? Y principalmente estaríamos diciendo que Dios también es pecador. Si usted dice que Jesús pecó, usted lo que está diciendo, en otras palabras, es que Dios pecó. ¿Creen ustedes que Dios pecaría? Sería como hipócrita, ¿verdad? Sería como el hermano que dice ser cristiano y la gente de afuera lo ve y dice, no, pero ¿cómo, verdad? Y Dios diciendo ahí, mi santidad, ¿verdad? La hermosura, mi santidad, y luego Jesús en la tierra como Dios pecando. Solamente en el sentido común ya eso me muestra que no puede ser así, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos que Jesús pecó, ¿qué clase de Dios estaríamos entonces sirviendo? ¿O no? Probablemente si usted descubriera mis pecados ocultos, usted no querría venir a esta iglesia, ¿sí? Y si yo descubriera sus pecados ocultos, tal vez yo no querría ser su pastor, ¿verdad? Eso me lo decía el pastor que yo tenía antes, ¿verdad? Y si nosotros supiéramos que Jesús pecó, se equivocó, ¿verdad? Y cayó y nos exige santidad, usted querría servirlo, ¿no? Le costaría. Empezaría a pensarlo. Algo no me cuadra.
Pero de todas formas no van a faltar los que igual digan amén a todo, ¿verdad? Porque hay gente que dice amén a todo. Bueno, sentido común, hermanos. La palabra del Señor está llena de sentido común. Decir que Jesús pecó solo por el hecho de ser humano es un error al no comprender lo que originalmente creó Dios. ¿Fue creado Jesús por Dios? Claro que sí. Es creado, ¿verdad? En la deidad. Tiene que usted ir al estudio de la Trinidad para poder entender un poquito esto, ¿verdad? Pero decir que Jesús solo pecó por el hecho de ser humano es un error al no comprender lo que originalmente Dios creó. Recordemos que desde el principio Dios creó seres humanos, ¿sí o no? ¿Qué creó Dios? Seres humanos, tiene que ir siguiéndome ahí, que en su condición original no había pecado. ¿Creó Dios? Vamos a hacer la pregunta de otra forma. ¿Creó Dios a Adán y Eva con pecado ya en su corazón? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creó Dios al ser humano? ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado. Punto número uno ahí tiene, ¿ya? Entonces, un punto ahí base. El hombre pecador, como usted, como yo hoy día, es una condición que es anormal, ¿o no? ¿Por qué razón es anormal? Porque Dios nos crea al hombre originalmente sin pecado. Por lo tanto, el estado que hoy nosotros tenemos, y bueno, somos justificados por el Señor, pero el estado, la condición de pecar es una condición anormal en nuestra naturaleza, ¿verdad? Y esto viene desde el principio de la creación. El pecado en el hombre solo trae destrucción a su vida física y espiritual, ¿o no? Mire, el pecado que usted quiera, la mentirita más blanca que usted pueda de repente echar por ahí, le puede traer consecuencias, ¿verdad? Y ahí está el padre mintiéndole al hijo, ¿verdad? Y le dice, papá, ¿vamos a salir hoy día en la tarde? ¿Cuánto nos ha pasado de repente eso? Y uno le dice, sí, hoy día vamos a salir en la tarde. Y a lo mejor uno sabe que no vas a poder salir porque tiene muchas cosas, ¿verdad? Y tú lo que hiciste fue decir una mentirita blanca, ¿verdad? ¿Y qué sucedió después? Tu hijo te la va a... Ayer hablamos con el hermano Héctor que el Benja tiene todavía anotadito, ¿verdad? Mis hijos también, ¿verdad? Si yo le digo el 25 de diciembre a las 3, ahí están, ¿verdad? Me lo tienen anotadito, tienen sus libretitas, ¿verdad? Hoy día en el WhatsApp, ahí anotan, ¿verdad? Entonces cuando tú le mientes a tu hijo, después, ¿qué nos sucede? Esa mentirita blanca se transforma en un gran problema porque tus hijos ya no te van a creer. Y después los niños lo toman como algo normal. Ah, ese mi papá siempre miente, no le creáis, ¿verdad? Y le miente a la esposa, le miente a los hijos, le miente a los vecinos, miente en el trabajo, miente. Y finalmente su vida es solo una mentira. Usted está cantando la canción ahí en su mente. Entonces, el pecado del hombre solo trae destrucción a su vida física y también espiritual, ¿verdad? Va a traer destrucción a tu vida física y espiritual. El pecado es como cualquier droga. El pecado, para que usted lo pueda entender, es como cualquier droga. ¿Por qué? Piensa usted en la droga, una droga. Yo nunca he probado una droga, que no puedo decir que me he drogado, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que la droga te produce placer físico, ¿no? Produce placer físico. ¿Usted alguna vez ha probado alguna droga? Lo que pudo experimentar fue placer físico. Bueno, en realidad sí, he probado drogas. Cuando he tenido alguna enfermedad, por ejemplo, en los cálculos renales, cuando tú vas a la urgencia, te ponen una droga, una morfina, por ejemplo. Y produce así como una sensación que te gusta en el cuerpo, ¿verdad? La droga en general produce placer en el cuerpo, sin embargo, ¿qué más produce? Destrucción. ¿Ah? Bueno, dependencia, pero finalmente eso lo podemos traducir en una destrucción, ¿verdad? No existe ninguna persona que consuma drogas que no esté siendo destruido. ¿O sí? Cualquier persona.
y termina muy mal, ¿verdad? De distintas formas. Entonces, el pecado es como la droga. El pecado te produce placer, pero te destruye. Hay gente que disfruta mintiendo. Dicen, yo le digo, le dice, ¿verdad? No te preocupes. El vendedor ahí, ¿verdad? En el trabajo. No, yo le digo, no te preocupes. Y hace así, mienten así como, ¿verdad? Así como, "Ah", y lo disfrutan, ¿verdad? Disfrutan el ser un mentiroso. Y después vienen las consecuencias, ¿verdad? Después el jefe que le dijo que mintiera, ya después el jefe no le cree, ¿verdad? Porque sabe que miente. Y comienza a destruir su vida, su trabajo, su credibilidad, etcétera. Entonces, el pecado en el hombre solo trae destrucción física y espiritual. Dios no creó pecadores, Dios creó gente santa y justa. Si nos vamos nosotros a la creación de Adán y Eva, los creó santificados, los bendijo Dios, dice la palabra en Génesis. Adán y Eva, antes de pecar en el Edén, eran personas que eran verdaderos humanos, porque después de pecar dejaron de ser verdaderos humanos. Usted y yo no somos verdaderos humanos. ¿Se entiende, no? A lo que quiero decir. ¿Por qué razón? Porque al tener el pecado en nuestra vida hemos alterado esa naturaleza santa que Dios había puesto desde el principio. ¿Verdad? Ah, perdimos el propósito. Exactamente. Hermano, qué bueno que dices eso porque perdimos un tremendo propósito. ¿Se da cuenta que no pensamos a veces los seres humanos cuando pecamos? Adán y Eva, cuando pecan delante de Dios, no se dieron cuenta, no valoraron todo lo que Dios les había dado, porque lo tenían todo, hermano. Hoy día nuestro hermano Luis Gajardo con su esposa van ahí camino al sur a disfrutar de esas bondades, ¿verdad? Del sur. ¿Le gusta el sur o no? Hermoso el sur. Pero el huerto del Edén, ¿usted cree que se parecía al sur? Era pero mucho mejor que el sur del país nuestro, ¿verdad? Muchísimo mejor. Tenían todo a su disposición. No habían portonazos, no habían encerronas, no habían asalto, ¿verdad? No habían estafas. Todo en paz, en armonía, un lindo lugar, un clima agradable, ¿verdad? No había competencia de la moda, no envejecían, o sea, todo iba bien, ¿verdad? La gloria misma. Sin embargo, rechazan eso, ¿verdad? Rechazan también el propósito por el cual Dios los había creado, que era la adoración para sí, la adoración a Dios. Y rechazan todo eso. ¿Qué le parece a usted? Lo encuentra absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero fíjese que nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos rechazando las bendiciones de Dios para nuestras vidas. ¿Sabía usted que Dios le quiere bendecir? Más todavía, si ya está bendecido, Dios le quiere seguir bendiciendo. ¿Sabía usted eso, no? Usted piensa, es que a veces tenemos la imagen como que Dios, hay que estar ahí como, ya, pues bendíceme, pues Dios, ya. Pero Dios no nos puede bendecir si estamos en desobediencia, porque Él es un buen padre, ¿verdad? Piensa usted como su hijo. Aplique el sentido común. Dios nos quiere bendecir. Dios lo quiere hacer. Se lo aseguro, se lo doy firmado. Pero perdemos nosotros esas bendiciones de parte de Dios simplemente por nuestras desobediencias, nuestro pecado, etc. Entonces, el pecado es como cualquier droga. Te da placer físico, pero te destruye hasta la muerte, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y es una muerte física y espiritual. Dios no creó pecadores, Dios creó gente santa y justa, ¿verdad? Y hablábamos ahí el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Que fueron seres humanos normales y nosotros en nuestra condición de pecado somos seres humanos anormales delante de Dios, porque hay aún pecado. Por eso el cuerpo tiene que ser glorificado un día. Nuestro cuerpo va a ser renovado, va a ser glorificado para vivir conforme el verdadero modelo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es delante de la presencia de Dios, sin pecado. ¿Sí? Sin pecado, delante del Señor, cuerpos glorificados.
En la vida de Jesús vemos al mismo Satanás intentando tentar a Jesús, ¿verdad? Y lo lleva a que Jesús peque, ¿verdad? Sabemos nosotros ya por la Biblia que no lo pudo lograr. ¿Sabía usted eso, no? No lo logró. Pero sí lo tentó. Recuerda usted ese episodio ahí en el desierto, ¿verdad? Cuando Jesús estaba débil en su cuerpo humano, Satanás lo tienta. Siempre Satanás te va a tentar en un escenario perfecto, ¿verdad? El desierto refleja justamente el escenario espiritual. ¿Qué es lo que es en el desierto? Es un lugar que carece de cosas, ¿verdad? No sé si usted estaba en el desierto, pero yo he estado ahí y en el desierto que no hay agua, ¿verdad? Yo estuve en el desierto y no había ni una planta, ni siquiera una, nada. ¿Ah? No hay vida prácticamente. Bueno, sí hay vida, pero así como abundante, no, ¿verdad? No hay, para comer difícil. Los climas son extremos. Por lo tanto, hay una condición favorable para poder ser tentado y pecar, ¿verdad? El desierto viene a reflejar también el mundo. El mundo es el desierto. Cuando estamos ahí en el mundo, metidos en los afanes del mundo, estamos completamente debilitados y somos presa rápidamente del engaño de Satanás, ¿verdad? Mientras que si estamos en la palabra, como lo venció Jesús, le dijo, de cierto te digo, ¿verdad? Le responde con la palabra. Vino la tentación y Jesús respondió con la palabra. A veces viene la tentación a nuestras vidas y ¿qué le vamos a responder al tentador? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué texto le va a usted? Al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué le vamos a responder a Jesús? O sea, perdón, al enemigo, al mundo, a tu propia carne, ¿verdad? Cuando te tienta. Tenemos que hacerlo con la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando venga la duda, cuando venga el temor a tu vida, tú debes recordar que el Señor nunca te dejará y nunca te va a desamparar. Fíjate que cuando vienen esos momentos difíciles en mi vida, porque vienen momentos difíciles en la vida de los pastores, ¿ah? ¿Verdad? Y uno recuerda y dice, gracias Señor porque tu palabra dice que nunca me vas a dejar, nunca me vas a abandonar. Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Tu vara, tu callado nos infundirá. Y uno comienza a recordar la palabra y esa palabra que es vida comienza a darme esperanza, aumenta mi fe y puedo vencer la tentación. Hay un himno, una canción que nosotros cantamos acá, que escribió el pastor Chuy García, de México, que se llama Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. La recuerda, ¿no? Dice, toma mi corazón. Y después dice, yo necesito que cambies completamente mi vida. Ayúdame, ¿verdad? Yo me imagino esa parte como un grito desesperado. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Y así debe ser el cristiano. Cuando estemos enfrentando la tentación, ahí a punto, ¿verdad? A un clic quizás de la tentación, del pecado, ayúdame. Grite usted delante del Señor, ayúdame. Y lo segundo que usted debe hacer es huir, como lo hizo José, que huyó del pecado. Entonces, en la vida de Jesús vemos al mismo Satanás intentando tentar a Jesús a que pecara y sabemos que no lo pudo lograr. Vamos a leer nuestro primer texto que está en Lucas 4, capítulo 4 y 13. Vamos a estar ahí en el Nuevo Testamento. Lucas 4, 13 va a estar proyectado. Dice así, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ahí en el desierto, se apartó de él por un tiempo. Cuando tú vences la tentación, por medio de la palabra en el Señor, llega un momento y ya Satanás nos sigue insistiendo en eso, ¿verdad? Esa carne queda crucificada, inmovilizada. Hay un pasaje que nos habla que nosotros debemos crucificar nuestra carne junto con el Señor. Crucificar nuestra carne, nuestro cuerpo en la cruz. ¿Sabe lo que se hace en la cruz? Se inmoviliza al culpable y se clava y se le tortura y todo lo demás. Pero lo que se busca en esa cruz, ¿qué es? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la finalidad de la cruz cuando existía ese castigo? ¿Y qué más? Pero el desenlace final, muerte, ¿verdad? La persona moría. ¿Y qué pasa cuando muere, ¿verdad? Está, por ejemplo, ahí con el dolor, qué sé yo, y de repente muere, ¿y qué sucede en su cuerpo? Usted lo ve que se está moviendo y usted dice, ah, murió. No, ¿verdad? ¿Cuándo usted dice que murió?
Cuando expira, cuando cae, ¿verdad? Y queda quieto. Puede haber estado pasando, por ejemplo, una persona que muere con un, no sé, un cáncer, por ejemplo, que es doloroso, ¿verdad? Y esa persona está con dolor en ese momento, ¿verdad? Pero cuando la persona muere, si está en Cristo, ese dolor cesó. Si no está en Cristo, lo que viene es peor que eso. Pero la persona muere y queda quieta. La cruz justamente es un símbolo también en donde se utiliza esta ilustración para hablarnos acerca de crucificar nuestra carne, nuestro pecado. Cuando tú luchas contra la tentación y no cedes a la tentación, fíjate que finalmente, como dice el texto ahí al final, dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Ya no siguió insistiendo en esa tentación. Entonces ahí tenemos un tips, por decirlo así, ¿verdad? Tips bíblico. En ninguno de los evangelios sinópticos, ¿saben ustedes cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marco, Lucas, ¿verdad? Yo los invito ahí que busque después qué significa esto. En ninguno de estos evangelios, Mateo, Marco y Lucas, nosotros vemos alguna evidencia de algo malo en Jesús. No hay ningún registro, ¿verdad? No hay ningún registro de algo malo en Jesús. En los tiempos de Jesús había muchos judíos que se le oponían. Jesús le tocó difícil, ¿o no? Usted y yo vivimos el Evangelio fácil, pero en los tiempos de Jesús, al mismo Jesús, sus propios, su propio círculo dentro del judaísmo se le hacían muy difíciles. Me refiero a los fariseos, todos los saduceos, los que estaban ahí a su alrededor, ¿verdad? Bueno, a este grupo de religiosos Jesús le hace una pregunta y ahí está el pasaje de Juan, capítulo 8, 46. Yo le voy a leer la versión traducción al lenguaje actual. En Juan 8, 46, Jesús le hace una pregunta a estos que le hacían la vida a cuadrito, ¿verdad? A sus enemigos. Jesús le dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Jesús le dice a sus acusadores. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿quién puede decirme acá si yo soy un mentiroso, si hago algo malo? ¿Por qué no me creen? O sea, Jesús dice esto porque sabía de su testimonio. Y esa gente estaba muy preocupada en buscar. Incluso hay pasajes en donde los religiosos eh, como que usan palabras así para tratar de sacarle a Jesús, ¿verdad? Así como que lo adulan primero y luego como que ¿y qué dices tú, verdad? ¿Qué piensas tú como para hacerlo caer? Y Jesús sabía que ellos lo querían hacer caer, ¿verdad? Sin embargo, acá este pasaje en Juan es muy claro en mostrar que Jesús no tenía pecado y esta gente lo quería acusar. Finalmente sabemos nosotros que no había ninguna acusación válida en contra de Jesús. Estamos hablando de Jesús como hombre y su impecabilidad, que no hay pecado en él. En el Evangelio de San Juan se caracteriza por sus afirmaciones en relación justamente a este tema, de la impecabilidad de Jesús. En el siguiente pasaje, que está en Juan 8:12, en este pasaje Jesús hace una gran proclamación de sí mismo, ¿verdad? Vamos a leer Juan capítulo 8:12. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Mire, piense eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Pudo haber utilizado cualquier otro ejemplo, pero dijo la luz. En el contexto que también lo dice culturalmente, la luz era algo tremendo, ¿verdad? Usted dice luz y piensa en algo, un foco potente y no le pasa nada, pero en ese contexto, la luz era la luz. Y acá dice que Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, está diciendo que me sigue a mí, como Jesús, no andará en tinieblas. O sea, hay que tener autoridad para decir eso frente a todos, ¿o no? Usted diría, hermano Luis, se pararía y diga, hermanos, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que me sigue a mí, Luis Droguet, ¿verdad? No andará en tiniebla. Lo diría, alguien lo puede decir acá, ¿no? No lo podemos decir, ¿verdad? Nos falta todavía autoridad.
pero el Señor lo dice. Bueno, el apóstol también dice eso, ¿verdad? Entonces, nos queda la vara alta. Usted podría decirle a su familia, familia, imítenme, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Podríamos decirlo o no? No me conteste. Déjelo ahí en su corazón. Pero nos deja la vara alta, ¿no? Si ser cristiano, hermano, no es un chiste. Ser cristiano es una gran misión. Entonces le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, nada más y nada menos. La luz es un símbolo de veracidad. Cuando usted quiere ver si algo es real, ¿qué es lo que hace usted? En el sentido de mirar algo, ¿verdad? Te alumbra, ¿verdad? Ayer estábamos ahí con el hermano Luis Montt poniéndole la tapa al baño de las mujeres y no veíamos nada. Y él me decía, alúmbrame porque quiero ver si realmente está aquí el tornillito, ¿verdad? Y ahí estábamos, ¿verdad? Y con la luz podíamos ver si eso era verdadero o era solamente que la mano pensaba que estaba atornillando, ¿verdad? Entonces la luz es un símbolo de veracidad, de verdad y pureza. De hecho, en el tabernáculo siempre tenía que estar encendido algo. ¿Se acuerdan lo que era o no? ¿Qué cosa? ¿El halógeno? Búsquelo usted ahí después. Estúdielo. Entonces la luz es un símbolo de veracidad. También la luz es un símbolo de pureza moral. Porque la luz expone todo, ¿verdad? No hay nada escondido. Cuando la luz es potente, no, nada queda escondido, todo queda expuesto. Y Jesús está asegurando que Él es la luz, o sea, que Él es puro, que Él es santo y que Él es la única fuente de verdad. De hecho, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¡Wow! Tremenda declaración de Jesús. Espérense, quédense ahí sentados. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Para poder decir esas declaraciones hay que tener autoridad, ¿o no? ¿Sí o no? Amén, pues, hermanos. Esta afirmación solamente la puede hacer alguien que está libre de pecado. Jesús entonces dice, para sí, no tengo pecado, soy la luz del mundo. En otro pasaje él dice, el que esté libre de pecado, al revés. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Osado Jesús, ¿eh? Hombre, pudo haber alguien levantado la mano. Pero como Jesús es Dios y conocía el corazón de todos ellos, sabía todos esos pecados ocultos que habían en el corazón de ellos. Y no separó ninguno para tirar la piedra. ¿Sabe para qué se pararon? Para irse. Y dejaron a la mujer adúltera sola. Tremendo, ¿no? La autoridad. Esas palabras, ¿verdad? Esas palabras dulces que eran capaces de transformar el corazón de aquel que no tenía ninguna esperanza. La autoridad de Jesús. Fíjese que esa autoridad también puede estar en nosotros. Para que cuando tú compartas la palabra del Señor a otros, sean las palabras de Jesús a través de tus labios hacia esas personas. ¿Cuántos quieren compartir la palabra del Señor? Leamos la Biblia. ¿O no? Sí, pues sí, para poder compartir la palabra de Jesús tenemos que estudiar la palabra. Yo sé que es difícil, yo sé que puede ser un poco, no es habitual, ¿verdad? A veces el estudio, el leer, todo lo demás, pero yo lo animo, ¿verdad? Si alguien se anima a estudiar la palabra, yo le ayudo como pastor. Pero anímese, ¿verdad? Háganlo, tomes de ese paso, ¿verdad? De estudiar la palabra del Señor. Y juntos vamos a aprender lo hermoso que es la palabra del Señor. Como decía el hermano Luis ayer, ¿verdad? Uno puede estar de pronto en un puro texto meditando y hay tanta palabra solamente en un pequeño texto, una pequeña porción, ¿verdad? A mí no me gusta cuando la gente dice, les voy a compartir una pequeña palabra del Señor, porque yo creo que no existe pequeña palabra del Señor, ¿verdad? A lo mejor una frase cortita, pero con poder, ¿verdad? Entonces, para afirmar entonces aún más la impecabilidad de Jesús, podemos comprender el siguiente pasaje que también está ahí en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 29. Juan 8, 29, para comprender un poquito más esto. Dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Quién estará hablando acá? ¿Quién cree usted? Porque el que me envió conmigo está. ¿Quién lo envía? El Padre, ¿verdad? Envía al Hijo.
Entonces dice el Hijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. O sea, no es que lo envió nomás. No es como cuando usted mandó a su hijo a comprar allá y lo dejó solo. El Padre estaba con él. Dice, porque el que me envió, el Padre, conmigo está, dice Jesús. No me ha dejado solo el Padre. Y mire lo que dice acá. Jesús. Y lo dice delante del Padre, ¿verdad? Recuerde que Él es Dios. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. ¿Qué le agradará a Dios? Esa es la pregunta. Que barra bonito, que cante bonito, que... ¿Qué cosas le agradan al Padre? La obediencia, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es la mejor adoración a Dios? Yo lo he dicho muchas veces. La mejor oración, la mejor alabanza que usted le puede dar a Dios es cuando usted vence la tentación. Y está ahí, ¿verdad? A punto, y usted dice, no, porque yo voy a obedecer, como dijeron ustedes, al Señor. Esa es la mejor alabanza al Señor. Es que a veces pensamos que la alabanza es la 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 la. Es parte de la alabanza. De los 8 verbos que conforman la palabra alabanza en el hebreo, solamente uno está relacionado a cánticos, música. Todos los demás tienen que ver con otras cosas. ¿Sabe usted lo que es alabanza? Esto. Cuando usted, en el hebreo, alabanza, hay varias formas de alabar a Dios y una es levantar sus manos. Cuando usted levanta sus manos, usted está diciendo, me rindo, Señor, tuya es la alabanza, ¿verdad? Yo no tengo nada, todo viene de ti, ¿verdad? También significa, levantar las manos significa, gracias, Señor, te doy por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, te doy por lo que tú me darás. Y gracias, Señor, te doy también por las cosas que tú me vas a quitar. Gracias, Señor, en todo, en todo. Y usted levanta sus manos, y el levantar manos santas delante del Señor es una forma de alabanza. Entonces pensamos a veces que la alabanza solamente es cantar, ¿verdad? Y le dijimos que las alabanzas eran las rápidas y la adoración eran las lentas. Nada que ver. La palabra adoración viene de un vocablo griego que es proskuneo, si no me equivoco, es proskuneo. Y eso significa postrarse, adoración. Tirarse al suelo, de rodillas incluso. Es más, de guatita, de barriga, de estómago, de panza, ahora los que están en otros países, ¿verdad? Nos tiramos ahí de guatita en el piso, rendidos delante del Señor. ¿Sabían ustedes que las monjas son, no? Se tiran cuando hacen su pacto ahí de servicio a Dios, ellas, ¿qué es lo que hacen? Se tiran al piso. Al piso y así, ¿verdad? Como señal, ¿verdad? Tiene dentro de su cultura, su religión, tiene una señal, pero finalmente es una rendición. Proskuneo, que es adoración, también significa, en la manera ilustrativa en el griego, dice que es como cuando un perrito, ¿cuántos tienen perritos? A mí esto no me gusta, pero dice que es cuando el perrito le lame la mano o el pie o la herida incluso, cualquier cosa, a su amo. Y vino el amo malo, ¿verdad? Y le pegó al perrito, ¿verdad? Y a los 5 minutos llamó al perrito, venga para acá, ya venga. ¿Y el perrito qué hace? Y le mueve la colita, ¿verdad? Y le sigue chupando ahí y usted ni se bañó. O sea, ese perrito está completamente rendido y ama a su amo. El otro día Vicente estaba ahí jugando a las luchas con alguien y la Lulú se le tiró al que le quería pegar al Vicente, a mi hijo, más chico. ¿Verdad? Nosotros nos sorprendimos, ¿verdad? Chiquitito. Bien, Lulú, le dije. Muy bien. Cuidadora, ¿verdad? Proskuneo, adoración. Como un perrito que lame a su amo. La adoración no tiene condición. No importa si Dios te dio todo lo que tú quieres, si Dios no te ha dado todo, si Dios no te lo dará incluso, el verdadero adorador, proskuneo, adora a Dios siempre. Y bajo la sombra de sus alas estamos
bendecido, ¿o no? ¿Qué mejor? ¿O no? Ahí nos conviene estar, ¿verdad? En los negocios de nuestro Padre. Siempre va a haber bendición en los negocios de nuestro Padre. Pero no queremos dar énfasis en la bendición y la bendición. Pero usted tiene que saber esto. En las cosas del Señor siempre va a haber bendición para tu vida. Siempre. Por eso es tan importante que el Franquito crezca, ¿verdad? Con un entorno cristiano. Todas las noches oren por él, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nació la Moncita, le diagnosticaron inmediatamente, nace la Moncita, ¿verdad? ¿Todo bien? Problema en el corazón, ¿verdad? Y partimos, ¿verdad? En una camilla ahí en la clínica a hacerle exámenes, ¿verdad? No entendíamos nada con mi esposa, ¿verdad? Solamente sabíamos que confiábamos en el Señor, ¿verdad? Y bueno, el Señor lo hizo. Después cuando nació el Vicente, venía con la guatita abierta, así con... Ahora también la tiene abierta porque no deja de comer nunca, pero tenía aquí esto como los músculos ahí, ¿verdad? Y los doctores nos decían, no, y cuando lloraba se le veía así como una cosa fea aquí, ¿verdad? Como una sandía quebrada, ¿sí? Entonces el doctor le dijo al pediatra, no, esto es peligroso, ¿verdad? Porque no tenía su musculatura cerrada. Y es peligroso porque están los órganos, ¿verdad? Y se protegen. Y también preocupado, ¿verdad? Y cuando fuimos, ¿verdad? Al cirujano, nos dijo, no te preocupes, si se va a sanar solo. No, dígame que no se va a sanar, dígame que lo puede operar. No, no, pues, bueno, si lo podemos operar, sí, si tú quieres, ¿verdad? Pero se va a sanar solo. ¿En serio? ¿Usted es Jesús? ¿En serio? Sí, se va a sanar. Listo. Confiamos en el Señor una vez más, ¿verdad? A pesar que dudábamos en su momento y no tiene nada, ¿verdad? Aunque yo sé que se le quedó medio abierto porque de verdad que come y no se llena con nada. Y eso que todavía nos llega la adolescencia, ¿verdad? Los que tienen hijos adolescentes me entenderán, ¿no, hermano? Ay, Señor. Entonces, Jesús dice en este pasaje del 8:29, ¿no? Dice que Él siempre hace lo que al Padre le agrada. Y dijimos que lo que al Padre le agrada es la obediencia, la adoración, la santidad por lo demás, ¿verdad? Si hay algo que a Dios no le agrada es la desobediencia. ¿Cuántos padres hay acá que lo que más te molesta es la desobediencia? Cuando tú llamas a tu hijo y no viene. Cuando le dices algo y no te hace caso, ¿verdad? Y te desafía. Eso molesta, ¿verdad? Dan ganas de sacar el palo santo, ¿verdad? Y darle, ¿verdad? Hacerle imposición de mano. Pero fíjate que a Dios lo que más le desagrada es la desobediencia y eso va directamente relacionado al pecado, sin duda. No hay otra cosa, ¿verdad? Entonces, dice, porque yo hago lo que siempre le agrada, esto es un verbo en presente continuo. Lo que está diciendo ahí es, siempre estoy haciendo lo que al Padre le agrada. Siempre, por siempre, forever. Jesús estaba siempre haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos de los que estamos acá, no me responden, cuántos de los que estamos acá siempre estamos haciendo la voluntad del Padre? Pasemos a otro pasaje, ¿verdad? Hay otro pasaje que habla de la obediencia de Jesús al Padre, que está ahí en Juan, vamos a avanzar unos capítulos, al 15:10. Vaya dejándolo abierto porque vamos a ir trabajando solamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Juan 15:10 dice, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama. Y ahí dice, ¿por qué el Padre le ama? ¿Por qué es? A ver, díganme ustedes, ¿lo saben o no? ¿Por qué lo ama el Padre a Jesús? Ahí está, miren para el ladito. Porque yo lo obedezco en todo, ¿dice o no? Ah, parece que no está ese. Ah, puede ser otra versión, sí, puede ser eso. Bueno, pero dice, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Tal vez la noté mal la versión, pero ese es el pasaje. ¿Por qué ama entonces el Padre al Hijo? Porque lo obedece en todo, ¿verdad? Y una mamá que tiene 10 hijos, imagínense, 10 hijos, ¿verdad? Licemi, Camila, no, pasa de mí esta copa, Señor. Tiene 10 hijos, pero siempre hay uno que es más obediente que el otro.
¿o no? Y siempre está la oveja negra. Entonces, espero que ustedes no sean la oveja negra. Entonces dice acá, un padre de familia dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? Porque siempre me obedece, siempre está conmigo, es obediente, ¿verdad? Ese es un hijo amado, ¿no? Claro que sí. Entonces, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, ¿para qué fue llevado? Para que lo juzgaran. ¿Qué debía juzgar Pilato? ¿Qué cosa? ¿Culpable o no? En resumen, ¿verdad? Entonces lo llevan frente a Pilatos, a pesar de bueno, los judíos ahí lo estaban acusando, ¿verdad? Y lo llevan frente a él. ¿Qué es lo que pudo decir Pilato en relación a Jesús? Estamos hablando de la impecabilidad de Jesús hombre. Jesús hombre, ¿verdad? En Juan 18, avancemos un poquito más. Juan 18, 38, aquí vemos lo que Pilato dice. Usted puede leer todo el contexto después. Dice así, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, judíos, yo no hallo ningún delito en él. No hallo en él ningún delito. O sea, le está diciendo, me están haciendo perder tiempo, ¿verdad? Y él era tal vez experto en juzgar, ¿verdad? Bueno, se equivocaba, sin duda. Pero no era primera vez que le tocaba juzgar a alguien. Y él dice, no encuentro ningún delito en el Jesús hombre. Él no tenía nada que ver con la deidad de Jesús. Pero le está diciendo, no encuentro ningún delito en este Jesús. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, veamos qué dice ahora el apóstol Pablo acerca de la impecabilidad de Jesús. El apóstol Pablo es un apóstol, es importante para nosotros el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué es tan importante el apóstol Pablo para nosotros? Porque él es el apóstol a los gentiles. Apóstol significa enviado, gentiles dentro de la cultura judía se le llama gentil a todo aquel que no es judío. No es porque usted sea muy gentil de así de gentileza, es gentiles, todos los no judíos, ¿verdad? Somos gentiles, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, que es el apóstol para la iglesia, ahí están las principales doctrinas para nosotros como iglesia, el apóstol Pablo habla acerca de la impecabilidad de Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla de que Jesús vino a vivir como hombre, porque lo va a mencionar y dice que vino Jesús como hombre, él se cuida mucho de no decir que tomó forma de hombre en el sentido de pecado. Cuida mucho esto Pablo, el apóstol, que va a enseñar las principales doctrinas. Vamos a leer ahora en la carta a los romanos. ¿Qué es lo que es la carta a los romanos? Los grandes teólogos dicen que la carta a los romanos es la columna vertebral del evangelio. ¿Qué significa la columna? La columna es una parte importante del cuerpo, ¿no? Porque en la columna están todos los órganos, ¿verdad? Todas las partes del cuerpo, ahí, ¿verdad? En la columna del Evangelio. Entonces, en Romanos, nosotros vamos a encontrar todas las doctrinas principales. Nosotros estudiamos la carta de los Romanos, ¿verdad? Tuvimos muchas clases, no alcanzamos a terminar todo eso, pero es tremenda la enseñanza que hay ahí, las doctrinas fundamentales, carta a los Romanos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dijo que Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Es muy cuidadoso en decir que no había pecado en Jesús. Vamos a leer Romanos 8:3. Vamos a leerla en dos versiones. Reina Valeria, Valesca, Valera, ¿verdad? Reina Valera 8:3. Y vamos a leerla también en la TLA. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y dice, se refiere a Jesús, dice enviando en semejanza. ¿Está eso, no? Sí. Enviando en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Semejanza. Me está diciendo que era en pecado.
Leamos la traducción al lenguaje actual de Romanos 8:3. Dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. La ley no podía hacer nacer de nuevo a las personas, como usted y yo. ¿O sí? El judío, si no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene salvación para su vida. Y ellos están bajo la ley, ¿o no? Claro que sí, sí, es simple. Entonces, leamos de nuevo. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Se acuerdan ustedes Jesús con la ley? ¿Sí? Que la gente pensaba que el adulterio era el acto mismo de engaño en el matrimonio, ¿verdad? Pero Jesús le dice, ¿oíste que fue dicho acerca del adulterio? Ahora yo les digo que el que codicia nada más a la mujer de su prójimo en su mente, en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, no es solamente un acto inmoral, sino que el pensamiento ya es exactamente lo mismo. Bueno, Jesús va a través del Evangelio, Jesús trata en el corazón de las personas, el Espíritu Santo. De nuevo, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, Jesús, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Esta debilidad tiene que ver con ¿qué? Con su humanidad. Muy bien. Débil. ¿El cuerpo humano es débil o no? Sin duda. Entonces Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. En ningún caso Pablo está diciendo que había pecado en Jesús. Dice ahí el texto que leíamos, semejante, ¿verdad? Semejanza. Bien, luego el mismo apóstol se refiere a Jesús como el que no cometió pecado ninguno. Vamos a leer ahora la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 21. Aquí Pablo lo dice claramente, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí, ¿verdad? Para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Jesús? O sea, Pablo acá de Jesús, que Jesús no conoció pecado. Conocer significa que no experimentó el pecado. ¿Fue tentado Jesús? La tentación no es pecado hasta que tú cedes. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Muy bien. A veces los hermanos me dicen, pastor, ayúdeme porque siento mucha tentación. Y claro, nosotros vamos a orar, ¿verdad? Pero no podemos orar para que no tengas tentación, ¿verdad? No podemos hacerlo porque va a estar siempre ahí. Lo que sí podemos orar para que el Señor te fortalezca y te ayude a que puedas vencer esa tentación, para la gloria del Señor, ¿verdad? Bueno, veamos, ya veíamos lo que decía Pablo. Veamos ahora el escrito de la carta a los hebreos que habla también de la impecabilidad de Jesús. El escritor de la carta a los hebreos entonces habla de que Jesús fue tentado, pero deja en claro inmediatamente que no pecó. Hebreos capítulo 4:15, se lo leo rápidamente, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Coma, esto es lo más importante. ¿Qué dice ahí? Pero sin pecado. ¿Hubo pecado en Jesús? La Biblia nos dice que no. Ahora, si usted dice, no, es que la Biblia miente, bueno, ya no, ¿qué más puedo hacer, verdad? Le hago un baile. No puedo hacer más que eso, ¿verdad? Yo creo en la palabra del Señor, ¿verdad? Hebreos capítulo 7:26 dice, el Hebreos 7:26 dice, por tal sumo sacerdote nos convenía, 2 puntos, dice, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esto habla de la santidad del Señor, ¿o no? Sin duda que sí. El apóstol Pedro ahora habla acerca de la impecabilidad de Jesús. Ahora es el turno de él, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto nos habla de que no hay pecado. El cordero inmolado, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro usó esta figura tomada del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la figura? El cordero. ¿Se acuerdan ustedes que se ofrecían sacrificios en el tabernáculo? Entonces, toma esta figura del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús está libre de toda contaminación moral. En el tabernáculo, los animales que se ofrecían eran animales, primero que todo, inocentes. Además, vamos a ver ofreciendo en el tabernáculo un animal depredador, un león, un lobo. Siempre el animal que se ofrecía era un animal perseguido, muy bien, un animal inocente que debía morir siendo un animal inocente para que Dios perdonara el pecado de los que sí eran culpables en ese tiempo. ¿Se recuerda, no? Esto es una ilustración, es una revelación, ¿verdad? Directamente en relación a Jesús, ¿verdad? El que no tenía pecado muriendo en tu lugar y en mi lugar. Eso es maravilloso, ¿verdad? Por eso agradecemos tanto al Señor, hermanos. Entonces, Pedro nos habla de la impecabilidad. ¿Cuál fue el último texto que vimos? 1.19, ¿no? Ese ya lo vimos, ¿verdad? Y vemos acá que toma esta figura del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro nuevamente afirma la impecabilidad del Señor un poquito más adelante, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni engaño, ni se halló engaño en su boca. Está hablando de Jesús. ¿Hay pecado en Jesús? Vemos acá que el texto claramente dice que no, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, avanzamos un capítulo más. En el versículo 18 dice, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente, creo que esta es la TLA, ¿no? Y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Esto nos habla nuevamente de que en Jesús no había pecado. Dice que Él era bueno e inocente. No sé qué versión estará ahí, ¿no? ¿Era la misma o no? Parece que no. Ok, vamos a ver qué dice Juan. ¿Sí? Hemos visto ya Pedro, hemos visto Juan. Vamos a ver entonces qué dice Juan ahora. Hemos visto Pablo y Pedro. Vamos a ver qué dice Juan acerca de la impecabilidad de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, palabras muy propias de Juan, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo? El justo. No le puso Jesucristo nomás. Jesucristo, el justo. No es cualquier Jesucristo, ¿verdad? Hoy día hay un montón en internet que se dicen los Jesucristo. Y hay otra que dice, yo soy la Jesucrista. También hay una que se cree Jesucristo. ¿La han visto, no? Gente loca. Bueno, dice Juan, dice a Jesucristo el justo. O sea, está ofreciendo perdón de pecado al que no ha pecado. El que no ha pecado puede justificarnos. Jesucristo el justo. ¿Cuántos justos hay? La Biblia dice que no hay ni uno. En el Señor sí. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3, 5 en el Evangelio, ¿verdad? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué más? No hay pecado, no está. No hay pecado en Él. Juan capítulo 3, versículo 5. Definitivamente entonces el Nuevo Testamento es muy claro en su enseñanza acerca de la impecabilidad de Jesús.
simplemente no hubo ni hay pecado en él. Intentar pensar o defender esta teoría del pecado en Jesús es ir en contra de la santidad de Dios y echarse al bolsillo todos estos pasajes. O sea, si usted quiere pensar eso, va a tener que pescar su Biblia y borrar todos estos pasajes que hemos visto acerca de la impecabilidad de Jesús. Pregunta: si Jesús no tuvo pecado y no podía pecar dada su santidad, ¿para qué fue tentado entonces? ¿Cuál es la razón? Yo te pregunto, ¿no? ¿Para qué? Que Jesús haya sido tentado tiene un gran sentido para nosotros como creyentes, porque nos puede resultar difícil de comprender, pero la Biblia afirma que Jesús creció, mira esta palabra, creció en todas estas tentaciones. En la medida que él iba siendo tentado, la Biblia nos dice que Jesús iba creciendo. Ahora hay que entender esto en el sentido de la humanidad, ¿sí? No es que fue más Dios. O sea, hay que entenderlo eso, es difícil, pero hay que tratar de entenderlo. Lo vamos a ver con la palabra. Dice entonces que creció en todas estas tentaciones con el propósito de ¿qué? De comprendernos. Con el propósito de comprendernos, con el propósito de ayudarnos cuando atravesemos la tentación. Vamos a leer Hebreos 2, capítulo 18. Hebreos 2, 18 dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesús padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí o no? Ahí lo dice, ¿verdad? Vamos a leer ahora Hebreos 4, 15 y 16, un poquito más adelante. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Fue tentado en todo Jesús? Ahí lo dice. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, lo habíamos leído. Versículo 16 dice: entonces, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque no había pecado en él. Fue tentado, pero no había pecado en él. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, entendamos esta aplicación práctica en todo esto que estamos viendo. Cada vez que seamos expuestos nosotros como personas, como cristianos, cuando somos expuestos a la tentación, debemos recordar que el Señor también nos dará una salida, ¿verdad? Que Jesús también fue tentado como hombre, pero venció. ¿Se acuerdan esa canción que cantábamos en los 90? Venció, Cristo venció. Bueno, el Señor venció la muerte con poder, pero también venció la tentación. Hay un proceso de santificación que nos enseña también ahí, ¿verdad? Para luego resucitar como premiación, ¿verdad? Los seres humanos, cuando sabemos que otro hizo algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Que es difícil, y si sabemos que el otro lo hizo, ya se nos abre la mente en pensar que también lo podemos lograr, ¿o no? Si él lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a lo mejor la hermana Brenda no sabía hacer tortas al principio. No nació haciendo tortas, ¿verdad? Usted no nació con la batidora y no, pues, ¿verdad? La hermana Brenda creció. ¿De quién aprendió a hacer las tortas? Ah, ¿verdad que hizo un curso? En la iglesia le hicieron un curso y aprendió. Y a lo mejor voy a inventar algo, hermana Brenda. Voy a mentir. A lo mejor la hermana Brenda decía: no, si yo no le pego a esto, nunca voy a poder hacer un pastel, no creo, ¿verdad? Pero como vio que otras personas lo hacían, se animó, ¿verdad? Y ya se atrevió y dijo: entonces, si lo pudo hacer, yo voy a hacerlo mejor, ¿verdad? Y le quedan bastante bien, hermana. Ayer nos deleitamos, ¿verdad? Con ese, ¿cómo se llamaba eso? Kuchen. Cheesecake, ¿verdad? De maracuyá. Qué rico, hermano. Ustedes se lo pierden porque ustedes no vienen, ¿verdad? Pero el Señor nos bendice, ¿verdad? Aquí en la construcción, Dios mío, santo Jesús. No, y no solamente ustedes hemos recibido hartamente que el Señor les hable, ¿ah? Y sean obedientes cuando el Señor les hable el sábado en la construcción.
manden, ¿verdad? Si no, vamos a buscar. Los hermanos se ponen tan contentos, les da ánimo, yo les veo ahí y les vuelve se nos cae hasta el yeso en la cara. Ayer nos íbamos a hacer una foto con el hermano Héctor, ahí estábamos todos llenos de yeso y todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces los seres humanos sabemos que cuando alguien hizo algo, que para nosotros puede ser difícil, ya eso nos anima, ¿verdad? A poder hacerlo también nosotros. Eh, entonces, hay un dicho popular que dice, es humano pecar, ¿sí o no? Errar también dice, es humano errar. Pecar, lo mismo. Pecado significa errar el blanco. Entonces, hay un dicho popular que dice, ¿es humano pecar? Sin duda que sí, pero la Biblia nos enseña que antes de pecar podemos vencer la tentación, ¿verdad? Como lo hizo Jesús. Y si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Fuimos creados también a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa capacidad de amar, de bendecir al que nos maldice, de perdonar, ¿verdad? Y de vencer la tentación. Punto 4, ya estamos terminando. ¿Por qué fue necesaria la plena humanidad de Jesús? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario? Mire, en los tiempos en que Juan escribe su primera epístola, circulaba dentro de la iglesia cristiana, esto ya es parte de la historia, una enseñanza herética, una herejía. Eso significa que era una falsa enseñanza en los tiempos de Juan, ¿verdad? En donde aseguraban que Jesús no era humano. Ellos decían que Jesús no era humano. ¿Sabía usted eso, no? Había una enseñanza en esos tiempos. Esta enseñanza se le denominó como el docetismo, así se llamaba. Docetismo, ¿verdad? Usted lo puede buscar ahí en internet, ¿verdad? Esto viene del vocablo griego dokeo y significa parecerse. El docetismo significa parecerse, también significa parecer ser. Suena como raro eso. Como parecerse a algo, ¿verdad? El docetismo enseñaba que Jesús no fue humano, sino que parecía serlo. Si yo les digo, por ejemplo, que yo no soy humano, que soy el arcángel, ¿verdad? Encarnado en este cuerpo, ¿usted qué diría? De partida no, ¿verdad? Bueno, pero en esos tiempos se decía que Jesús no era humano. O sea, se le daba una connotación a la deidad. Fíjese, con una buena intención se terminó en una herejía. Para muchas personas el pensar que Jesús fue hombre les causa complicación interna. Pero el docetismo, ¿verdad? Era justamente esta enseñanza de que Jesús solamente parecía ser un humano, ¿verdad? Algo así como, por ejemplo, como los ángeles cuando toman una forma humana, que ya se lo expliqué la semana pasada, y si no, escuche la serie del pastor Chuy, Los Ángeles de Dios. Entonces, esta es una de las razones, el docetismo, esta herejía que circulaba en los tiempos de Juan, esta era una de las razones por la cual la Biblia hace mucho énfasis en relación al nacimiento de Jesús como cualquier niño, como el Franco, ¿verdad? ¿Habrá tenido contracciones María? ¿Qué creen ustedes? O María así flotaba y nacía Jesús, ¿verdad? Y gloria a Dios en las alturas, así como... No, ¿verdad? Le pasó lo mismo que a todos, a todas las mujeres. De hecho, estaban complicados porque no tenían dónde poder tener el bebé y ya estaba complicada, ¿verdad? Eso es terrible, ¿no? O sea, el nacimiento de Jesús no fue así como estos nacimientos que hacen ahora, así como en el agua, con relajación. Cuando nació la moncita, la doctora llevó música para relajarnos, ¿verdad? Me pasaba una pluma así, todo relajado, así como puja, así. Pero el nacimiento de Jesús fue complicado, contra el tiempo, en mala fecha, congestión, ¿verdad? Imagínense. Y los que han tenido el bebé saben, me imagino yo, la desesperación que debe ser ya por tener el bebé y encontrar un lugar tranquilito, ¿verdad? Para poder dar a luz. El nacimiento de Jesús fue complicado. Y en el contexto que nace ya es complicado. Y los papás sabían que la cosa se venía complicada. Bueno, hay que meditar a veces en estos contextos paralelos, ¿verdad?
del sentido común incluso, ¿verdad? Entonces el docetismo hacía énfasis acerca de esto, ¿verdad? Y por eso la Biblia también hace mucho énfasis en relación al detalle del nacimiento de Jesús. Y dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando María desposada con José, su esposo, no me llevará hasta mi mamá, no lo sé, ¿verdad? Y dice todo lo demás, ¿verdad? Lo que usted ya conoce. Nacimiento igual que cualquier ser humano, con una connotación de la deidad de Jesús. Bueno, el docetismo fue tan seria esta postura de decir que Jesús parecía ser un hombre, pero no lo era. Fue tan seria esta postura que se pone en medio de los creyentes de los tiempos de Juan. Y acá entonces se les crea un conflicto, ¿verdad? A los primeros creyentes. Y Juan dice abiertamente que esto era una doctrina de anticristo. ¿Qué es lo que significa anticristo? Que está en contra de Cristo, del ungido, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Usted dice, a ver, del griego será anti, contrario a Cristo nomás, ¿verdad? No se complique tanto. Guárdeme el Strong, el diccionario Strong. Contrario a Cristo, ¿verdad? Juan lo dice. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En la primera carta, en el cuarto capítulo, en el versículo 2, acá Juan hace un énfasis, ¿verdad? O un contexto en relación a esto que estaba sucediendo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Conozcan el Espíritu de Dios. Y mire lo que dice ahí. Recuerde usted en su mente el docetismo. Todo espíritu, aquí la palabra espíritu es, ¿qué significa espíritu? ¿Todo fantasma? ¿Todo ángel? Espíritu aquí es toda persona. Así, ¿no? Se le dice ahí espíritu, ¿verdad? Hay un contexto cultural, qué sé yo. Pero está diciendo toda persona. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, sepan si es o no, tiene o no el Espíritu de Dios. Todo espíritu, ¿qué es lo que es espíritu? Persona. Toda persona que confiesa, ¿qué es confesar? Declarar creyendo, ¿verdad? Toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es que Jesús trajo la carne para el asado. ¿Qué significa esto? Ha venido en carne, ¿qué significa? Cuerpo, ¿verdad? Como un ser humano. Toda persona que confiesa que Jesucristo nació como un niño común y corriente, ha venido a este mundo como un ser humano, dice que es de Dios. O sea, vamos bien. Recuerda el docetismo ahí en la mente. Y todo espíritu, ¿qué es espíritu? Persona. Toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Está fácil hasta ahí, ¿verdad? Primer paso para saber si es de Dios, ¿qué tiene que hacer? Confesar que Jesucristo ha venido en forma humana. Ok. Dice, y que ahora ya está en el mundo. Vamos a leerlo o no, completo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu o persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, ¿cómo le llama Juan al ascetismo? Que es un espíritu del anticristo, ¿verdad? Está claro, porque eso estaba sucediendo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Qué está en el mundo? ¿Jesucristo? El espíritu anticristo, ¿verdad? Hay que leer para atrás y para adelante para tratar de entender esto. Vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Primera de Juan 4:2. Dice, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconocen que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Más fácil, ¿verdad? 3. Pero si dice que esto no es cierto, ¿quiénes decían que no era cierto? Los del ascetismo, ¿verdad? Decían que se parecía, era semejante a un hombre, pero no era hombre. Entonces, pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y lo dice al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. ¿Quién es el enemigo de Cristo? Es un anticristo. Ustedes ya sabían que este espíritu, ¿cuál? De anticristo, tenía que venir. Hoy día, más que obvio que ya está, ¿verdad?
Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Esto se escribe antes del año 100. Y ya estaba el espíritu anticristo. Sin duda, ¿verdad? El apóstol Juan comprendió entonces con mucha claridad que negar la humanidad de Jesús era ir en contra del plan perfecto de Dios y era una herejía. ¿Sí? Al estudiar entonces el Nuevo Testamento vemos varias razones por las cuales el Mesías, nuestro Señor, el enviado, ¿verdad?, debía ser un hombre, un ser humano. Y en esta condición, ganar nuestra salvación. ¿Sí? ¿Cómo gana la salvación Jesús? ¿En forma de qué? De hombre, ¿o no? Claro, pues si muere con forma de hombre, o murió Dios. Muere en su cuerpo humano. Lo que expira es la carne, ¿o no? No tenga miedo, si nos equivocamos no importa, ¿verdad? Lo borramos después en el video. Y usted sale así, amén, ¿verdad? Como editar. Bueno, entonces el apóstol Juan comprendió con claridad que negar esta humanidad de Jesús era ir en contra del plan perfecto de Dios y que eso era una herejía. Yo les decía que al estudiar el Nuevo Testamento vamos a ver varias razones por las cuales el Mesías debía ser hombre y en esta condición de hombre ganar la salvación. ¿Para quiénes? ¿Para él? ¿Para quiénes? ¿Quiénes necesitan salvación? Nosotros, usted y yo, ¿verdad? Vamos a revisar solamente dos que son los más vitales, ya estamos terminando, así que no se preocupe. La primera, para obediencia representativa. Jesús muere en condición de hombre, ¿verdad? Sacrificio para obediencia representativa, ¿verdad? Cuando Adán peca, producto de su desobediencia, Dios nos considera a cuántos ahí en el pecado. Todos nosotros, ¿verdad? Estamos ahí, destituidos de la gloria del Señor. Por otra parte, Jesús, que también es conocido como el segundo Adán, en su condición humana no peca delante de Dios, ¿o sí? ¿Pecó Jesús en su condición de Dios? Dígame que no, porque si no me voy al tiro. O como con 25.000 textos. No pecó, ¿verdad? ¿Adán pecó? ¿Por qué peca? Por su desobediencia. ¿Jesús pecó? No. ¿Por qué no pecó? Por su obediencia. ¿Entienden el contraste, verdad? Entonces, Jesús nos representó también delante del Padre. En Adán y Eva, en Adán en este caso, estamos representados delante del Padre en relación al pecado, y en el caso de Jesús, estamos representados delante del Padre también, ¿verdad? En la redención por medio de Jesús, ¿verdad? Abogado tenemos para con él, Padre, ¿a quién? ¿A Adán? ¿A Eva? ¿A José? ¿A Josué? ¿A Moisés? A Jesucristo, el justo, ¿verdad? Entonces, estos paralelos de desobediencia en Adán y de obediencia en Jesús son expuestos por el apóstol Pablo. Vamos a leer ahora Romanos 5:19, ya estamos terminando. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién será el uno? Jesús. Ve el contraste, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Dele gracias al Señor porque no está en el primer grupo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es un tema que lo podemos estudiar en profundidad, pero hoy día no. Entonces, esta es una de las razones por la cual Pablo llama a Jesús el último Adán. Le llama así, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Dice así, en la versión Reina Valeria. ¿Cómo se llama? 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el poster Adán, espíritu vivificante. Maravilloso, ¿verdad? Mire, leamos esto en la traducción al lenguaje actual, pero vamos a leer hasta del 45 al 47. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. ¿Está de acuerdo con eso, no? Sí, está claro.
Pero Cristo, perdón, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Maravilloso, ¿verdad? Adán no podía hacer eso. Así que primero llegó a existir lo físico. ¿Qué es lo físico? El cuerpo, Adán, ¿verdad? Luego lo espiritual. 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra y el segundo hombre vino del cielo. Pero vino en condición de hombre, nació como guaguita, como bebé. ¿Se entiende, no? No es el ascetismo que estábamos explicando. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el Mesías debía ser un hombre? Para obediencia representativa, lo que acabo de explicar. Y la letra B, y el último punto, para hacer un sacrificio sustitutivo. Sacrificio sustitutivo, se los voy a explicar. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en el lugar nuestro. ¿O sí? ¿O Dios iba a morir? ¿Puede morir Dios o no? No, pues verdad, no, es sentido común. Pero Jesús, en su condición humana, se ofrece en sacrificio y muere físicamente. ¿O no murió Jesús? O Jesús ahí estaba, ¿verdad? La crucifixión, la pasión de Cristo, y muere Cristo. Y Jesús ya terminó, listo. Jesús murió, hermanos. Muere Jesús en la cruz. ¿Y qué es lo que hace? Resucita al tercer día. Pero murió. Si Jesús no hubiese sido humano, ¿podría haber muerto por el pecado nuestro? No, porque los humanos morimos. Entonces, si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar, el lugar nos correspondía a nosotros, y pagar con ellos la deuda que nosotros debíamos pagar, porque el castigo ¿para quién era? Para los hombres. Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí está, ¿verdad? Jesús pagando en nuestro lugar. A usted no le costó nada. Usted hoy día se levantó tempranito, vino para acá, se sentó acá, etcétera. Escuchamos, cantamos, pero ninguno de nosotros va a salir acá y le espera la tortura afuera, ¿verdad? Ninguno. Veamos entonces lo que dice la Biblia, autor de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, 16 y 17 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, viene en semejanza de hombre para morir como hombre en la cruz sin pecado para expiación de nuestros pecados. Ya lo vamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Son doctrinas importantes que tenemos que aprender, hermanos. Si no nos podemos quedar solamente con Dios es amor, ¿verdad? Tenemos que ir en la profundidad de la palabra del Señor. Mire, más fácil, traducción al lenguaje actual de este mismo pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 16. Queda claro que Jesús no vino para ayudar, a los ángeles, ¿verdad que no? No, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de los sacerdotes. Sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes. ¿En quién se puede confiar o no? El Señor es benigno, se puede confiar ahí. Pues está lleno de amor para servir a Dios, obediencia. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara. ¿Qué cosa? Nuestros pecados. La única forma entonces que Jesús pudiera pagar nuestra condena era siendo un hombre igual que nosotros, para pagar en el lugar de nosotros en la condición de hombre, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Entonces las razones por las cuales el Mesías debía ser hombre es para obediencia representativa, para sacrificio sustitutivo, como lo que acabamos de leer, y para cumplir el papel mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote es un puente, significa, ¿verdad? Es un puente entre Dios y los hombres.
El profeta es la voz ¿de quién? De Dios al pueblo y el sacerdote del pueblo a Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote. O sea, Jesús va ante el Padre para pedir que seamos perdonados. Abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, Jesús fue hombre experimentado en tentación para ayudarle a comprendernos, ¿verdad? Él vence la tentación, nos enseña que es posible huir del pecado. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes son los tentados? Nosotros. Ahí no hablan, ¿verdad? La humanidad de Jesús también nos provee un ejemplo. Nos provee un ejemplo. Esperen un poquito que acá mi computador se pega, ¿verdad? Este computador humano. Entonces Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Es un patrón para nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Ahí está el pasaje. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y no se refiere a andar en dos pies. Se refiere en su andar, en su caminar, en este camino que nosotros tenemos por delante esta carrera, en santidad. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Todos nosotros fuimos llamados para esto. Ahí está. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Entonces, estas son algunas razones por las cuales el Señor tuvo que ser hombre para salvarnos. Yo le agradezco su disposición, su tiempo, su paciencia. Yo sé que estar sentado tanto tiempo también es cansador, pero es importante que pudiéramos aprender esta enseñanza. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Vamos a agradecer a nuestro Señor en este día y podemos comprender un poco más a ese Dios, ¿verdad? A ese Señor que es nuestro Señor humano. Salió acá. Vamos a orar al Señor. Quiero que se ponga ahí, no de rodilla, bueno, si lo quiere hacer, hágalo, pero vamos a ponernos delante de la presencia del Señor y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta palabra hemos podido comprender, Señor, que tú eres Dios y también, Señor, fuiste humano como nosotros, con estas debilidades, Señor, tal vez con los problemas que nos enfrentamos en el día a día, Señor, en la tentación, Señor. Y gracias, Padre, porque tú en esa condición nos enseñas que podemos vencer. Nos enseñas que en el mundo tendremos aflicción, vendrá la tentación, pero tú has vencido al mundo, has vencido a la tentación. Nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra, que podemos vencer para ti, Señor. Que podemos ser como tú, Señor. Tú no nos das más carga de la que nosotros podemos llevar, Señor, y hoy tu palabra nos anima a santificarnos en nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, por nuestra propia vida, lo difícil que es, Señor, vivir una vida en rectitud, de santidad delante de ti, pero hoy, Señor, tus palabras nos animan a poder mirarte a ti, Señor, a Jesucristo, hombre también, para poder ser imitadores tuyos, Señor. Tú no quieres que seamos dioses, pero tú quieres, Señor, que seamos conforme a tu testimonio en todo lo que fue tu ministerio público en esta tierra, Señor, en tu vida, en tu obediencia, en todo. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. Bendícenos, Señor, ayúdanos a cada día crecer más en tu palabra, Señor, a desear, Señor, aprender más. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes también mostrar tu palabra en nuestro corazón, aunque a veces sea difícil, Señor. Tú te puedes glorificar, Señor, haciéndonos crecer espiritualmente en nuestra madurez, Señor. Amado Dios, bendice a tu iglesia, haznos crecer, haznos mirar hacia adelante, haznos avanzar conforme a ti, Señor. Queremos crecer en tu palabra, Señor, porque sabemos que es tu palabra la forma más segura de avanzar en este camino que tenemos por delante, Señor. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies,
una lumbrera en nuestro caminar. Bendice a mis hermanos, a cada uno de los que están acá, a mis amados hermanos que están ahí en sus hogares, escuchando esta transmisión también, Señor, bendíceles grandemente, Señor, concédeles conforme a su disposición en su corazón, poder estar también próximamente, Señor, en estos cultos presenciales. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos, te exaltamos, recibimos la bendición que tú tienes para nosotros en esta semana, Señor, y te agradecemos porque nos vamos con tu bendición a nuestros hogares, Señor. Muchas gracias, Padre, en ti confiamos. Amén